El grito quedó suspendido no en el aire, sino en mi garganta. Mis manos temblaban mientras sostenía el informe médico. Las letras bailaban frente a mis ojos como si quisieran escapar de su propia realidad. Un diagnóstico que cambiaría para siempre mi vida y la de mi hijo. La luz de la mañana penetraba por la ventana de la pequeña cocina de nuestra casa en Valle Esperanza, un pueblo pequeño en el corazón de México, donde los secretos parecen susurrarse entre las paredes de adobe. Mi respiración era entrecortada, casi como si el oxígeno hubiera decidido volverse esquivo en ese preciso momento. Javier dormía en la habitación contigua. Su respiración tranquila contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataba en mi interior. 10 años de vida, 10 años de preguntas sin respuestas, 10 años de un amor que dolía y sanaba simultáneamente. No era un grito de dolor, era un grito de revelación. Un grito que contenía todas las esperanzas, miedos y dudas que había acumulado durante una década. Un grito que nadie más escucharía, pero que me liberaría para siempre. Mi nombre es Isabel Rodríguez, y esta es la historia de cómo el silencio de mi hijo se transformó en el sonido más poderoso que jamás escuché. Recuerdo cada detalle de mi embarazo con Javier como si hubiera sido ayer. Tenía 30 años cuando descubría esperando a mi hijo. Mi esposo Carlos y yo vivíamos en una pequeña casa en Valle Esperanza, un pueblo tranquilo ubicado en el estado de Jalisco, rodeado de campos de agave y montañas que parecían custodiar nuestros sueños. El embarazo no fue fácil. Desde el principio sentí que algo era diferente. Los médicos en la clínica local notaban algunas particularidades que me mantenían en constante preocupación. Mi cuerpo respondía de manera extraña. Náuseas intensas que duraban todo el día, dolores que no seguían los patrones normales de un embarazo típico. Carlos era un hombre maravilloso. Trabajaba como mecánico en un taller local, con manos curtidas pero corazón de poeta. Me acompañaba a cada consulta médica, sosteniendo mi mano con una firmeza que me transmitía seguridad. Recuerdo sus ojos brillando cuando escuchamos por primera vez el latido del corazón de Javier. Fue un momento mágico, un sonido que parecía prometer un futuro lleno de esperanza. A medida que mi vientre crecía, notábamos que los movimientos de Javier eran diferentes. No era como los bebés que veía en los libros o en las otras madres del pueblo. Sus movimientos eran más lentos, más pausados. Los médicos realizaban ecografías constantemente, y cada imagen era un misterio que nos dejaba más preguntas que respuestas. Mi embarazo fue catalogado como de alto riesgo. Pasé largas semanas en reposo, mirando por la ventana los campos de agave, imaginando cómo sería mi hijo. Carlos me preparaba caldos calientes, me arropaba cuando sentía frío, me acompañaba en cada momento de incertidumbre. El día del parto llegó de manera inesperada. Fue una noche de tormenta, con truenos que parecían querer romper el cielo. Llegué al hospital de Valle Esperanza casi al amanecer, con contracciones que me hacían sentir que mi cuerpo se desgarraba. Los médicos estaban nerviosos, lo podía ver en sus miradas. Algo no era completamente normal. Javier nació después de 22 horas de un parto complicado. No lloró inmediatamente como esperaba. Hubo un silencio que me pareció eterno. Los médicos lo llevaron rápidamente, y recuerdo la angustia de no poder verlo, de no saber si estaba bien. Cuando finalmente lo sostuve en mis brazos, supe que algo era diferente. Sus ojos, grandes y profundos, parecían mirar más allá de lo visible. No me miraba como otros bebés, no sonreía como se esperaría. Era como si estuviera en un mundo propio, un mundo al que solo él tenía acceso. Carlos lloraba de emoción, besando mi frente, sosteniendo la pequeña mano de Javier, pero yo sentía un nudo en la garganta, una intuición materna que me decía que nuestro camino sería diferente, más desafiante, pero no menos hermoso. Los primeros meses fueron una montaña rusa de emociones. Javier no alcanzaba los hitos de desarrollo que los libros y los médicos describían. No balbuceaba como otros bebés, no gateaba en el momento esperado. Cada día era una mezcla de amor infinito y una preocupación que me consumía por dentro.
Recuerdo noches enteras velando su sueño, observando cada respiración, cada movimiento. Carlos trataba de calmarme, me decía que cada niño es único, que no todos siguen el mismo camino. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que Javier era especial de una manera que aún no podíamos comprender. Valle Esperanza se convirtió en nuestro refugio y nuestra prisión. Un pueblo pequeño donde todos se conocían, donde cada mirada parecía juzgar, donde el secreto de la diferencia de Javier parecía pesar como una losa. Conforme Javier crecía, mis sospechas se transformaban en certezas dolorosas. Los primeros años de escuela fueron un calvario emocional que nunca imaginé vivir. Cada reunión con los maestros era una nueva herida en mi corazón de madre. Recuerdo nítidamente la primera vez que el director de la escuela me llamó para una reunión. Sus palabras fueron como puñales. Isabel, Javier tiene dificultades para integrarse. No responde cuando lo llamamos. Parece estar en su propio mundo. Mi hijo no hablaba como los otros niños. Sus movimientos eran diferentes. Su forma de interactuar con el mundo parecía ser completamente única. Mientras sus compañeros jugaban, hacían bromas y corrían, Javier prefería observar. Sus ojos, grandes y profundos, parecían absorber cada detalle del mundo a su alrededor, pero de una manera completamente diferente. Los especialistas comenzaron a aparecer en nuestra vida como sombras constantes. Consultas tras consultas, exámenes tras exámenes. Cada diagnóstico era un golpe más en mi ya quebrantada esperanza. Palabras como espectro autista, retraso en el desarrollo, dificultades de comunicación se convirtieron en mi nuevo vocabulario cotidiano. Carlos intentaba mantenerse fuerte. Recuerdo sus noches en vela, investigando, buscando información, tratando de encontrar algo que nos diera luz. Pero el peso era demasiado grande para cualquiera de nosotros. La escuela se convirtió en un campo de batalla. Los maestros no entendían a Javier y yo me sentía impotente. Cada día era una lucha constante por la comprensión, por la aceptación. Veía cómo los otros niños lo miraban diferente, cómo se alejaban de él como si fuera algo extraño. Un día, después de una reunión particularmente difícil, Javier me mostró algo que cambiaría todo. Sacó un cuaderno lleno de dibujos increíbles. No eran dibujos de niño. Eran composiciones que parecían salidas de la mente de un artista adulto. Líneas perfectas, colores que parecían tener vida propia, formas que representaban emociones que ni siquiera yo podía comprender. Fue entonces cuando comprendí que Javier no era un niño con un problema, era un niño con un don único. Su cerebro funcionaba de una manera completamente diferente. Y yo había estado tratando de meterlo en un molde que no le correspondía. Las noches se volvieron mi momento de reflexión. Mientras Carlos dormía, yo investigaba. Leía todo lo que podía sobre autismo, sobre diferentes formas de aprendizaje, sobre niños con capacidades especiales. Quería entender a mi hijo. Quería ser su mejor aliada. El sistema educativo tradicional era un monstruo que no comprendía a Javier. Lo etiquetaban, lo clasificaban, intentaban cambiarlo, pero yo sabía que mi hijo no necesitaba ser cambiado, necesitaba ser comprendido. Mis ahorros comenzaron a destinarse a terapias especializadas. Cada peso que ganábamos era invertido en la esperanza de ayudar a Javier a comunicarse, a entender el mundo que lo rodeaba. Carlos trabajaba horas extras. Yo tomaba trabajos eventuales. Todo por nuestro hijo. La comunidad de Valle Esperanza no siempre fue comprensiva. Los murmullos, las miradas de lado, los comentarios velados que llegaban a mis oídos. Pobrecita Isabel, decían, su hijo no es normal. Pero yo me negaba a aceptar su visión limitada. Javier era mi luz, mi desafío, mi mayor tesoro. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir su increíble mundo interior. Sus silencios comenzaron de maneras que nunca imaginé. Sus dibujos se convirtieron en su lenguaje, su forma de comunicarse con el mundo. La vida nos llevó por caminos que nunca imaginé recorrer. Después de años de lucha, conocí a María, una terapeuta especializada en niños con necesidades especiales,
que cambiaría completamente nuestra perspectiva sobre Javier. Recuerdo nuestro primer encuentro en un pequeño consultorio de Guadalajara. María no era como los otros especialistas. Su mirada era diferente, llena de comprensión y esperanza. Javier no es un problema para resolver, me dijo, es un mundo por descubrir. Sus métodos eran revolucionarios. En lugar de intentar normalizar a Javier, buscaba comprender su forma única de percibir el mundo. Introdujo técnicas de comunicación alternativa, explorando los increíbles talentos artísticos de mi hijo. Los primeros meses de terapia fueron un viaje de descubrimiento. Javier comenzó a comunicarse a través de sus dibujos de una manera que me dejaba sin palabras. Cada trazo era una historia. Cada color, una emoción que no podía expresar verbalmente. Carlos y yo aprendimos un nuevo lenguaje. Un lenguaje de paciencia, de observación, de amor incondicional. Dejamos de ver a Javier como alguien que necesitaba ser arreglado y comenzamos a verlo como un ser único, con capacidades extraordinarias. Las terapias no eran baratas. Sacrificamos todo. Vendimos algunas de nuestras pertenencias. Carlos trabajaba turnos extras en el taller. Yo tomaba trabajos eventuales. Cada peso invertido era un paso hacia la comprensión de Javier. Un día, María nos mostró algo que cambiaría todo. Había descubierto que Javier tenía una capacidad extraordinaria para la representación visual. Su cerebro procesaba información de una manera completamente diferente. Lo que para otros era un desafío, para él era un don. Comenzamos a explorar diferentes formas de educación. Las escuelas tradicionales no funcionaban para Javier. Fue entonces cuando decidimos buscar alternativas más flexibles, métodos que respetaran su forma única de aprender. Recuerdo una tarde en que Javier me mostró un dibujo que me dejó sin aliento. Era una representación perfecta de nuestra casa, pero no como una imagen fotográfica. Era como si hubiera capturado el alma de nuestro hogar. Cada línea, cada color, tenía un significado profundo que iba más allá de lo visual. María nos ayudó a entender que el autismo no era una limitación, sino una forma diferente de experimentar el mundo. Javier veía lo que otros no podían ver, sentía lo que otros no podían sentir. Su cerebro era como un prisma que descomponía la realidad de una manera única. Los desafíos seguían siendo grandes. Las interacciones sociales continuaban siendo difíciles. Pero cada pequeño progreso era una victoria. La primera vez que Javier hizo contacto visual durante más de unos segundos, lloramos de emoción. La comunidad de Valle Esperanza comenzó a cambiar su percepción. Poco a poco, la gente empezó a ver más allá de las etiquetas. Javier no era el niño raro, era el niño con un talento extraordinario. Carlos y yo nos convertimos en defensores, no solo de Javier, sino de todos los niños que son diferentes. Comenzamos a compartir nuestra historia, a crear conciencia sobre el autismo, a mostrar que la diversidad es una bendición, no una maldición. Las noches seguían siendo mi momento de reflexión. Mientras Javier dormía, yo repasaba cada detalle de nuestro viaje. Recordaba los momentos difíciles, pero también celebraba los increíbles momentos de conexión que habíamos logrado. No era un camino fácil. Había días de frustración, días de lágrimas, pero también había días de una alegría indescriptible. Días en que Javier nos mostraba un mundo que nunca habíamos imaginado. El día que cambió todo llegó sin previo aviso. Era un sábado de octubre, uno de esos días donde el otoño pinta Valle Esperanza de tonos dorados y marrones. Javier tenía 12 años y habíamos atravesado años de terapias, desafíos y esperanzas. Ese día, María nos invitó a una exposición de arte para niños con capacidades especiales en Guadalajara. Inicialmente, dudé. Las exposiciones públicas siempre habían sido un desafío para Javier. El ruido, la gente, los estímulos visuales podían abrumarlo fácilmente, pero algo era diferente esa mañana. Javier se vistió solo, algo que pocas veces hacía. Eligió su camisa azul favorita, la que le regaló su padre en su último cumpleaños. Sus ojos tenían un brillo especial, como si supiera que algo importante sucedería. Cuando llegamos a la galería, el ambiente era diferente a lo que esperaba.
Había una energía especial, un ambiente de comprensión y celebración. Artistas de todas las edades, con diferentes capacidades, exponían sus obras. El momento de Javier llegó. Sus cuadros fueron colgados en una pared central. No eran simples dibujos de niño. Eran composiciones que desafiaban la comprensión, colores que parecían tener vida propia, líneas que contaban historias complejas. Recuerdo el momento en que un crítico de arte se acercó. Sus palabras me dejaron sin aliento. Este niño tiene un talento extraordinario. Su forma de ver el mundo es única. La gente comenzó a rodear los cuadros de Javier. Algunos lloraban, otros miraban absortos. Mi hijo, que siempre había sido considerado diferente, se había convertido en el centro de atención. Carlos apretó mi mano. Nuestros ojos se encontraron y sin necesidad de palabras, compartimos un momento de emoción indescriptible. Habíamos atravesado tormentas, dudas, momentos de desesperación y ahora estábamos aquí viendo a nuestro hijo brillar. Javier no hablaba con la gente, pero sus cuadros lo hacían por él. Cada obra era una ventana a su mundo interior, un mundo lleno de colores, emociones y percepciones que la mayoría de las personas no podían comprender. Un grupo de profesores de arte se acercó. Querían conocer a Javier, entender su proceso creativo. Yo temía que se sintiera abrumado, pero algo era diferente ese día. Parecía tranquilo, seguro. María nos miraba con lágrimas en los ojos. «Esto es más que una exposición», me dijo al oído. «Es una declaración de que la diversidad es hermosa, que cada cerebro es único». De repente, algo increíble sucedió. Javier, mi hijo que raramente hacía contacto visual, comenzó a mirar a las personas, no con miedo o confusión, sino con una seguridad que nunca había visto antes. Un niño pequeño se acercó a uno de sus cuadros. «¿Qué significa?», preguntó. Y para sorpresa de todos, Javier comenzó a hacer señas, a explicar su obra a su manera. No eran palabras tradicionales, pero era comunicación. La exposición fue un éxito rotundo. Los medios locales comenzaron a hablar de Javier. «El artista de Valle Esperanza», me dijeron los periodistas, «mi hijo, el mismo niño que años atrás era considerado un problema, ahora era celebrado». Esa noche, en el viaje de regreso a casa, ninguno de nosotros habló. No hacía falta. Habíamos experimentado algo mágico. Carlos conducía. Yo miraba a Javier por el espejo retrovisor. Él dibujaba en su cuaderno, completamente absorto. Comprendí en ese momento que la diferencia no es un obstáculo, es una oportunidad. Javier no necesitaba ser normal, necesitaba ser él mismo. La vida nos había llevado por un camino difícil, pero ese día todo valió la pena. Cada lágrima, cada momento de duda, cada desafío se transformó en esta hermosa realidad. Los años siguientes fueron un viaje de transformación continua. Javier siguió desarrollando su arte, y nuestra familia se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas familias en Valle Esperanza y más allá. Recuerdo el día en que recibimos una invitación para una exposición internacional en Ciudad de México. Era algo que jamás habríamos imaginado años atrás. Javier, ahora con 15 años, había logrado algo que parecía imposible: convertir su diferencia en su mayor fortaleza. Carlos y yo observábamos con lágrimas en los ojos cómo nuestro hijo navegaba por el mundo del arte. Sus obras ya no solo eran exhibidas localmente, sino que comenzaban a ser reconocidas internacionalmente. Críticos de arte de todo el mundo hablaban sobre el niño prodigio de Valle Esperanza. María siguió siendo nuestra guía, nuestra luz en momentos difíciles. Había sido más que una terapeuta, se había convertido en parte de nuestra familia. Su método de trabajo había revolucionado la forma en que se entendía el autismo en nuestra región. Un día, Javier me sorprendió completamente. Había estado trabajando en un proyecto secreto durante meses. Cuando me lo mostró, sentí que mi corazón se detenía. Era un libro ilustrado que contaba nuestra historia, no con palabras tradicionales, sino a través de sus increíbles dibujos. Cada página era un viaje por nuestros momentos más difíciles y más hermosos. Mostraba nuestra lucha, nuestras lágrimas,
pero también nuestra esperanza. Era un testimonio visual de cómo el amor puede superar cualquier desafío. La publicación del libro fue un punto de inflexión. Comenzamos a recibir cartas de familias de todo México. Padres que nos agradecían por mostrarles que la diferencia no es un obstáculo, sino una oportunidad única. Carlos y yo nos convertimos en activistas. Comenzamos a dar charlas, a compartir nuestra historia. No éramos expertos, pero éramos testigos de un viaje increíble. Javier nos acompañaba, no hablando, pero comunicándose a través de su arte. Recuerdo una conferencia donde un padre me preguntó, ¿cómo hicieron para no rendirse? Mi respuesta fue simple, porque el amor es más fuerte que cualquier desafío. La vida nos había enseñado que la normalidad es un concepto relativo. Javier no era diferente, era único. Su cerebro funcionaba de una manera que le permitía ver el mundo de una forma que la mayoría de las personas no podía comprender. Con el tiempo, Javier comenzó a dar talleres de arte para niños con capacidades especiales. No como un profesor tradicional, sino como un guía. Su método era único. Comunicarse a través del arte, mostrar que cada persona tiene una forma especial de expresarse. Nuestro pequeño pueblo de Valle Esperanza se transformó. De ser un lugar donde la diferencia era vista con recelo, se convirtió en un símbolo de inclusión y esperanza. Escuelas comenzaron a implementar métodos más flexibles de educación, inspiradas en nuestra historia. Carlos y yo nos mirábamos a veces, recordando aquellos primeros años de incertidumbre. Habíamos atravesado tormentas que parecían interminables, pero habíamos emergido no solo sobreviviendo, sino floreciendo. Un día, Javier me mostró un dibujo que me dejó sin palabras. Era un autorretrato, pero no como uno tradicional. Era una representación de su mundo interior, lleno de colores, líneas y emociones que desafiaban la comprensión. Comprendí entonces que nuestra historia nunca había sido sobre superar una discapacidad. Era sobre celebrar una capacidad única. Javier no necesitaba ser cambiado, necesitaba ser comprendido, amado, celebrado. La vida nos había regalado un viaje increíble, un viaje que nos enseñó que la verdadera comunicación va más allá de las palabras, que el amor puede traducirse en colores, en líneas, en silencios llenos de significado. Y así, en medio de Valle Esperanza, nuestra familia se convirtió en un faro de esperanza. Un recordatorio de que cada persona es única, especial, valiosa. Dale like, suscríbete al canal, comparte con alguien que necesite inspiración.